Muy buenas noches. Les habla su servidor, el pastor Jesús Osorno de Vegachí, Colombia. Hoy les traigo un tema muy importante y es donde se habla de la fe y entonces le puse al tema es por fe. Y vamos a mirar en la palabra del Señor en el capítulo 8 de San Mateo, en versículos del 23 al 27, donde habla de Jesús calma la tempestad. Aquí vamos a ver que aquí hay algo muy importante donde nos tenemos que mover por fe. Jesús calma la tempestad. Capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y dice: con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró a la barca? Jesús. Y dice el versículo 24: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y dice el 26: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y dice el 27: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecían? Mire que aquí los discípulos se asustaron mucho por la tempestad que estaba moviéndose en ese entonces. ¿Y por qué se asustaron tanto? Porque llevaban tanto tiempo andando con Jesús, pero en ellos todavía no había una buena fe, una fe bien cimentada en el Maestro, en Jesús de Nazaret. Amén. Vemos también en el libro de Daniel, habla de cómo Daniel, uno de los profetas más grandes de aquel entonces, de aquella época, de aquellos tiempos, dice que no quería contaminarse con las leyes del rey Darío, porque él quería que le adoraran a él. Y entonces Daniel venía bien cimentado en Jehová de los ejércitos, y él solamente amaba a Dios, creía en Dios, y por eso no se quiso contaminar. Y a pesar de que sacaron un edicto muy fuerte en ese entonces, él seguía orando, seguía alimentándose de otra manera diferente, no se quería contaminar. Entonces, a causa de esto, ahí miramos en esta historia que está en el libro de Daniel, capítulo 6. Ahí miramos que en esta historia, a causa de no contaminarse y desobedecer al rey Darío, fue arrojado al pozo de los leones. ¿Y qué pasó ahí? Como Daniel se movía en fe, el Señor cerró la boca de los leones y no le hicieron daño. O sea que así como Jesús le ordenó a la tempestad y se hizo gran bonanza, así le ordenó a los leones también que cerraran su boca y no hicieran daño a su siervo Daniel. También vemos en el capítulo 3, en el mismo libro de Daniel, la historia de tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que esto les tocó con el rey Nabucodonosor, y hizo una estatua inmensa para que la adoraran, pero ellos les sucedió, eran compañeros inclusive de Daniel, ellos tampoco se contaminaron adorando esa estatua, y mucho menos al rey Nabucodonosor, y desobedecieron las órdenes. ¿Y qué pasó? También los arrojaron a un foso ardiendo, y lo calentaron, lo arrojaron a un horno de fuego y lo calentaron 7 veces más para que quedaran de una vez
ahí listicos. Pero ¿qué pasó ahí también? Ellos obedecían solamente a Dios y creían en Él y andaban y caminaban en fe por Él y en Él. Y entonces, ¿qué sucedió? El Señor también los guardó del horno. De ahí los rescataron. Es más, dice que el rey Nabucodonosor en un momento dado vio 4 adentro del horno y él preguntaba, pero allá no metimos 3 varones y porque es que yo veo 4, y es que allá estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores con él. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, caminamos con el Señor, Él nos va a guardar. Si en tu vida hay tempestades, hay fuego, hay también gigantes. Mire que eh, este, este David, siendo un jovencito, muy jovencito, pudo vencer al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque cuando este gigante lo confronta, le dice que quién soy yo para venir con palos y eso, sabiendo que él era un gigante guerrero. Pero ¿qué sucedió? Este jovencito le dijo, no, es que yo voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Él creía en Jehová de los ejércitos, amaba a Dios y creía en Él por fe, y entonces pudo avergonzarlo y lo mató y venció también. Nosotros, cuando nosotros caminamos en fe, solamente en Dios, porque a veces nosotros nos confundimos y por falta de conocimiento de la palabra vamos a buscar a brujos, a que nos solucionen los problemas, las dificultades, a que nos calmen las tempestades, los dolores, las angustias y una cantidad de cosas. No tenemos fe en quien tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que tener fe y caminar en fe en el que hizo los cielos y la tierra, porque Él es el que tiene el dominio de todo lo que Él hizo. Mire, pongamos cuidado a esto, estemos atentos a esto. El que hizo los cielos y la tierra es el que puede hacer con todo lo que hay en la tierra como Él quiere, cuando quiere y como quiere. O sea que nosotros tenemos que caminar en fe solamente en Dios, en Jesús de Nazaret, que es el que nos va a salvar, que es el que va a venir con nosotros el día del arrebatamiento, es el que nos va a enjuiciar, es el que va a estar con nosotros en el tiempo milenial, 1000 años de reinado en la tierra. Entonces mire que tenemos que saber en quién camina tu fe y mi fe. Nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Entrégale tus angustias, tus preocupaciones, tus tristezas, esas tempestades que hay en tu vida, solamente las puede calmar Jesús de Nazaret, el que venció a Satanás en la cruz y lo avergonzó públicamente. Así que entonces hoy, si el fuego está quemando tu hogar, está quemando tu vida, tus hijos, tu familia, hay que decirle a Jehová de los ejércitos, apaga esta llama que ya no la soportamos más, así como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces nosotros tenemos que avivar esa fe en Cristo Jesús. Es la invitación hoy, camina en fe, pero mira en quién tienes puesta esa fe, solamente en Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que te puede salvar, el que puede bendecir tu vida, el que puede guardar tu casa, tus hijos y todo. Entonces, caminando en fe, solo en fe, con nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que estudiar mucho la palabra del Señor, porque hay mucha gente que por no estudiar la palabra del Señor andamos desesperados sin saber dónde nos van a solucionar los problemas y caminamos en muchas cosas, y entonces no es por ahí los brujos, en religiones falsas, en una cantidad de cosas. Hay que mirar cuál es la iglesia sana doctrina. La iglesia sana doctrina son los que solamente predican la palabra del Señor tal y como está, y caminamos en ella tal y como está. Esa es la sana doctrina, porque muchos le ponen o le quitan, pero al final en el Apocalipsis, en los últimos 4 versículos, dice que a la palabra ni se le puede quitar ni se le puede poner. Entonces vamos a caminar en la palabra del Señor,
Dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en el hombre. No confiemos en los hombres, confiemos solamente en la palabra de Dios. Camina en fe, con fe, solo en Él, en nuestro Padre Celestial, el que hizo los cielos y la tierra. Muchas bendiciones. Dios me les guarde.